Bueno, este video se va a tratar sobre memoria y sus trastornos, aunque no es un tema eminentemente psiquiátrico, ¿no? Es más bien territorio de neurología cognitiva. Hay puntos que se tocan entre sí en las dos especialidades, pero bueno, vamos a intentar definirla. La memoria es la función que le da continuidad a nuestra vida psíquica. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no recordamos ni quiénes somos, ni cómo nos llamamos, ni dónde estuvimos hace un rato, ni nuestra historia, ni nada, es como que no tuviéramos continuidad en nuestra vida psíquica, dice la definición, ¿no? Entonces, todos esos componentes van a ser nuestra memoria. Bueno, en cuanto a las partes de la memoria tenemos fijación, almacenamiento, evocación y reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que para poder fijar las cosas los estímulos que vienen de afuera, las palabras, los recuerdos, necesito prestar atención. Esa es una parte muy importante. Para la fijación de los recuerdos necesito prestar atención. Para almacenarlos, o sea, para guardarlos a estos recuerdos, necesito tener mi cerebro medianamente indemne. Esto no significa, a veces vemos tomografías y resonancias que están más o menos, pero igualmente la persona tiene todo el aparato psíquico como para guardar sus recuerdos. No se condicen. Evocación es recuperar lo que guardé, ¿no? Esto lo saben muy bien los estudiantes. ¿Cómo recupero todo lo que guardé, lo que leí, lo que escuché en clases, etcétera, ¿no? Reconocimiento y localización de los recuerdos y hechos pasados. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, el hecho de recordar toda una secuencia entera que yo viví y que me pasó, no significa que la ubique bien en tiempo y espacio. Bueno, el aprendizaje es el proceso de adquirir nuevos conocimientos y la memoria es la capacidad de que persistan esos conocimientos que tengo. Bueno, antes de meternos en una clasificación, vamos a tratar de dividir entre qué son los olvidos benignos y qué son los olvidos patológicos. Los olvidos benignos los podemos tener cualquiera. Y generalmente los datos que me olvido en ese momento no son tan relevantes. Por ejemplo, no es que me voy a olvidar de cómo me llamo. Me voy a olvidar, por ejemplo, en una charla, no sé, a veces ¿cuál fue el actor que actuó en esta película? Entonces, lo que va a tratar de hacer la persona que tiene un olvido benigno es tratar de dar rodeos y rodeos a ver si logra acordarse. A veces se acuerda mucho después. Pero se da cuenta de la situación, se acuerda cuándo fue que se olvidó las cosas y por lo general tiene como un insight de su propia situación, es decir, se da cuenta de lo que le está pasando y no lo niega. A veces pide disculpas, mira, disculpa, pero no me acuerdo porque estoy medio distraída, no me acuerdo las cosas, pero después el que tiene un olvido benigno las puede recuperar, se acuerda. No lo niega, generalmente cuando va a la consulta de un médico dice, el paciente tiene la queja de que se olvida las cosas, pero no lo niega, generalmente lo reconoce. En cambio, en el olvido patológico, la persona sí lo va a negar, porque es una queja más bien de los familiares, ¿viste? Los familiares traen al paciente a la consulta y dicen, mirá, se está olvidando las cosas, se desorientó en la calle, qué sé yo, no sé, se fue a cobrar la jubilación que él nunca la cobra, se la cobramos nosotros, bueno, no sé, un ejemplo, ¿no? Y el paciente en la consulta les va a decir, no sé de qué están hablando. Yo recuerdo bien las cosas, yo no tengo esos problemas, yo me puedo manejar solo en la calle. Y por ahí uno ya nota que lo encontraron perdido en la calle, que los familiares lo fueron a buscar. Y el paciente no recuerda la situación, no tiene insight. Dice, no, nunca me fueron a buscar porque yo estaba perdido. Generalmente los datos que se olvida la persona con olvidos patológicos son más importantes. Tema de olvidar las calles, digamos cómo volver a casa, son cosas más importantes. A veces incluso impresiona durante el examen médico de que hay
ya pequeñas fallitas intelectuales. Por lo general, el que tiene olvidos patológicos después no se acuerda, ¿no? Es como el que tiene un olvido benigno que al rato puede llegar a acordarse de lo que se olvidó. Bueno, les quería mencionar también antes de entrar en la clasificación otro tipo de olvidos patológicos, por ejemplo, cuando uno se emborracha. Al emborracharse se forma una laguna de recuerdos de lo que se hizo durante el emborrachamiento. Bueno, así le decimos. Durante el estado de ebriedad, más bien. Olvida las cosas, se llama amnesia lacunar. Hay otro tipo de olvidos que es el olvido por trauma. Generalmente cuando la víctima es atacada, como se olvida la cara del agresor, se olvida los detalles de la agresión, porque entra como en un estado de parálisis a veces. Es una de las formas que toma el trauma en la persona que es atacada. Bueno, varios detalles no los recuerda. Tiene que ir a la comisaría a denunciar el hecho y no se acuerda varios detalles. Eso es la amnesia por disociación, por el trauma. La persona se disocia. Bueno, un tipo de amnesia y deterioro del sensorio por el cual se consulta mucho, familiares de una persona de tercera edad que está en casa y que de golpe empieza a no saber dónde está, a decir que está en otra casa, a decir que quiénes son las personas que lo rodean, que son como impostores, como que no se acuerda tampoco su nombre, a su hija le dice tía, no sé. Es el estado de delirium y de síndrome confusional, que así yo preferiría llamarlo, es cuando una persona de la tercera edad bruscamente pierde la capacidad, digamos, de memoria y entra como en un estado de alteración. Eso no es demencia, eso por favor se los quiero recalcar a todos, a los que le ha pasado. Eso es un síndrome confusional. Puede ocurrir por una infección urinaria de las más tontas, una infección leve, una infección grave, una intoxicación, un aumento del azúcar en sangre, un aumento del potasio en la sangre. Cualquier alteración clínica que le pueda pasar, que a veces a uno no le haría daño, una alteración clínica, al paciente mayor de 65 sí lo va a alterar. Y eso no significa que se haya convertido en demente. Hay que descubrir la causa, que por qué le pasó todo eso, solucionar la causa y la persona va a volver a la normalidad en lo posible, ¿no? Dentro del deterioro que tenga previamente. Así que en esos casos, que también es muy difícil, yo recuerdo hace 20 años atrás haber ido con la ambulancia al tratamiento de esas personas y que no hayan tenido un análisis clínico en ese momento, que era lo que se necesitaba. No son personas que se vuelven dementes de un día para otro. La demencia es muy lenta de instalarse, se va instalando. Y ahora sí nos metemos en la clasificación de la memoria. La clasificación más antigua, quizás más fácil de recordar, es la anterógrada y retrógrada. La anterógrada es la memoria de fijación y la retrógrada es la memoria más reciente. ¿Esto qué quiere decir? Por eso se dice que en las determinadas personas de tercera edad se acuerdan de su pasado, o sea, te cuentan todo lo de la niñez, cuando se casaron, todo esto, y las cosas más recientes no te las pueden contar, porque tienen más memoria anterógrada. La memoria retrógrada es como que la pierden cuando se ven afectados. Y en este caso, tener en cuenta de que la información nueva, si no la incorporan, hay que empezar a investigar qué pasa. Otra forma de clasificar muy parecida es inmediata, reciente y remota. La memoria inmediata no sobrepasa los 5 minutos. Entonces, bueno, esa es que la verdad que si se ve afectada este tipo de memoria que no sobrepasa los 5 minutos, realmente rápido a hacer una consulta al neurólogo, porque significa que se empieza a afectar ya el mecanismo neurológico de la memoria. También, obviamente, si uno está evaluando a una persona que no pudo dormir, que está con hambre, no sé, porque no almorzó, no desayunó, no pudo dormir y no va a tener buena memoria reciente. La memoria ultracorta no le va a funcionar. Así que tiene que estar en buen estado la persona que se evalúa también. Bueno, la memoria reciente es recordar lo que comió, por ejemplo, o lo que desayunó,
Eso es una memoria un poquito más larga, sobrepasa los 5 minutos. Y la memoria remota, le preguntamos al paciente hechos biográficos, que por ahí los tiene que saber recordar. Bueno, dentro de la memoria a largo plazo tenemos la explícita o declarativa y la implícita o procedural. Ya nos estamos metiendo con términos engorrosos, ¿no? Dentro de la explícita vamos a tener episódica y semántica. Bueno, que significa, como les expliqué recién, como recordar hechos biográficos. La parte semántica es las definiciones, ¿no? Por ejemplo, en ciertos estados se suelen afectar, cuando uno pregunta qué es tal cosa y la persona no lo puede responder, se afecta la memoria semántica. Después, dentro de la memoria implícita o procedural, el hacer las cosas, que eso es muy importante. Por ejemplo, una persona que manejaba y deja de manejar bien, o una cosa más fácil, por ejemplo, cocinar algo y ya de pronto la persona no sabe cómo se cocina eso que antes cocinaba, ya no puede peinarse bien, por ejemplo, o la gente que uno la observa y tiene toda la vestimenta, pero por ahí le falta lo de abajo, no se le falta la camiseta o la camisa, se pone el abrigo directamente. Esos son partes procedurales de la memoria que también se evalúan. Bueno, ¿cómo evaluamos? Porque ustedes me van a decir, pero doctora, ¿qué hago? ¿Me hago una tomografía? ¿Me hago una resonancia? ¿Cómo se evalúa todo esto? ¿No? De que me falta la memoria. Bueno, en principio se debe primero hacer el examen clínico, preguntando todos digamos, el estado en que pueda estar la persona, obviamente, si está pasando por un proceso de estrés, en qué estado está clínicamente, se le pide un laboratorio. Los laboratorios de rutina revelan muchas cosas. Sepan, los de rutina son hemograma, hepatograma, bioquímico con glucosa, urea, creatinina, colesterol, porque imagínense, si ha aumentado el colesterol se sospecha mucho la parte cardiovascular, tomar la presión, medir sodio, potasio, medir la vitamina B12 en sangre, la vitamina D, que ahora no tiene solamente todo lo que ver con los huesos, sino también con la parte psíquica. Pedimos también dentro de los estudios la TSH, T3 y T4, que es el perfil tiroideo. ¿Por qué? Obviamente va a estar enlentecida la memoria si hay un hipotiroidismo. Bueno, el examen clínico, el examen físico, el laboratorio, la tomografía vendría después. Se prefiere una resonancia porque en la resonancia se ve mejor todo el cerebro. No es una cosa definitoria las imágenes de cerebro. Y primeramente lo que se debe pedir es una interconsulta con neuropsicología o con neurología cognitiva, en donde le hagan todas las pruebas del test neurocognitivo para explorar todas las funciones que dijimos recién, ¿no? El médico general lo que va a recordar más fácilmente es el Mini-Mental Test. ¿Qué significa eso? Mini-Mental MMS. ¿Qué significa? Que le va a preguntar, yo creo que todos habrán pasado por esto, por eso se deben acordar, ¿no? Le va a preguntar, ¿qué día es? ¿Dónde usted está? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama la calle? ¿En qué estación del año estamos? Eso cuando yo pregunto en qué estación del año estamos, no sé. Siempre me responden cualquier cosa, pero yo no lo tomo como definitorio. Bueno, el año, a veces la invocan en el día y el mes, pero no en el año. También le hago unas cuentitas fáciles, 2 más 2, bueno, 4, después seguimos sumando, seguimos restando. Una palabra se la hago decir al revés, por ejemplo, la palabra mundo es la más común, ¿no? Que la diga al derecho deletreada y al revés deletreada. Muchas veces cuando lo quieren hacer al revés no pueden. Y estos vamos sumando puntaje con esto, con el Mini-Mental. Otra parte del Mini-Mental es hacer un pequeño dibujito, porque esa es la parte práctica, ¿no? Y vamos a decir la memoria procedural, ¿no? Si recuerda bien cómo hacer los gráficos, bueno. Todo esto estamos hablando del examen general, que es el más común. En ese famoso test
que lo hace el médico clínico, el más común, está el famoso pelota, árbol, bandera. ¿Se acuerdan que uno les nombra los 3 objetos? Y después, cuando pasan un par de minutos de que ya respondieron otras cosas, a ver si se acuerdan de esas 3 palabritas. Que no, esa es la memoria, digamos, más no ultra corta. Generalmente eso le da un puntaje de más o menos 30 puntos. Si es menos, se siguen haciendo pruebas, ¿no? Estas pruebas, las que son más específicas, que son parte del test neurocognitivo, span de dígitos, les puedo llegar a decir, span de dígitos inverso, recordar la biografía, denominar objetos, nombrar la mayor cantidad de animales en un minuto, por ejemplo. Hay muchos, son como 15 test. Aprender algún procedimiento nuevo, bueno, tienen muchos nombres. Una vez que se hacen todos estos test, que a veces no se hacen todos de golpe, se pone en un baremo que es como de porcentaje. Por ejemplo, yo teniendo, no sé, 50 años, seguramente si me nombran 10 dígitos, seguramente voy a recordar 5. Y eso le pasa a todas las personas de 50 años. ¿Por qué? Porque hay frecuencias por edad. Uno no va a tener la mejor memoria que tenía a los 15 años, no va a tener la misma memoria a los 50. Entonces hay por edades porcentajes de, digamos, de capacidad de recordar determinadas cosas y se arma un cuadrito en el cual ese informe se lo mandan al profesional tratante. El resultado de estas pruebas a lo mejor uno puede determinar si las causas son emocionales o si las causas son neurológicas. Muchas veces las causas son emocionales, como dijimos, estrés, ansiedad, depresión, traumas. Digamos, algunas causas pueden ser clínicas, ¿no? Las que nombramos en el laboratorio. Bueno, por último se puede complementar con una resonancia. Pero esto es más o menos el pantallazo de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta con la memoria. Hay parte que es psiquiátrica. Lo que pasa es que eso a lo mejor da para otro video. Por ejemplo, el déjà vu, déjà vu, ¿viste? Cuando uno ve algo y cree ya haberlo vivido, ya haberlo visto. Toda la parte psiquiátrica de la memoria es larguísima. Pero lo que generalmente le importa a todos es la parte más neurológica. Es el recordar, el poder acceder a la vida diaria recordando todo lo que soy o lo que hice. Bueno, ahora vemos si hacemos la parte de las preguntas. Bueno, vamos a tratar ahora de responder todas las preguntas que me hicieron en el Instagram. Los voy a nombrar con el nombre de pila, Anabel. Anabel me pregunta, ¿se puede tener trastornos de memoria a causa del estrés o por depresión? Sí. Es las primeras 2 cosas que se pueden pensar cuando una persona tiene trastornos de memoria. Es que esté muy estresada, que tenga ansiedad o depresión. Van a ser distintas las pérdidas de memoria en cada caso, pero digamos es lo primero que se debe descartar. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, los olvidos de este tipo generalmente la persona se da cuenta y después recupera la información, o bien, o tal vez no la recupera la información, pero sí se da cuenta de que se está olvidando de algo, o sea, no lo niega. Bueno, pregunta de Marisa. ¿A partir de qué edad empieza a aparecer el trastorno de memoria? En general, si fuese un trastorno de memoria por Alzheimer, sería a partir de los 65 años. Pero si las causas son otras, por ejemplo, trastornos circulatorios cerebrales pueden aparecer antes, ¿no? Si una persona que tiene hipertensión, si tiene problemas vasculares, microinfartos, que antiguamente eso se veía mucho porque no había prevención de la hipertensión, no había tanto tratamiento de la hipertensión, puede aparecer antes si las causas son otras. Si las causas son emocionales pueden aparecer a cualquier edad. Si las causas son traumáticas, por ejemplo, sí, pueden aparecer después del trauma. Durante el trauma aparecen como lagunas también. Bueno, Silvana pregunta si uno puede olvidarse más fácil
aquello que tiene menos importancia. Sí, en realidad hay una ley que se llama ley de Ribot, en el cual lo primero que se olvida es lo último que se incorporó a la memoria. Para poder recordar aquellos detalles que en el momento parece que no tuvieran tanta importancia, nosotros deberíamos tenerlo muy asociado a algo emocional que nos importe mucho motivacionalmente, o también podría ser que lo repitamos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos recordar un número telefónico, lo repetimos o lo anotamos. Eso es como usar la información, ¿no? Nosotros escribimos el número, es como una forma de recordarlo momentáneamente. Si no, el resto de los detalles diarios se pierden. Mirchus pregunta, si en el brote psicótico se pierde la memoria. En general, el paciente, si es esquizofrénico, pongamos, ¿no? No recuerda bien qué pasó durante sus brotes, pero en realidad no lo asimila como algo que, digamos, que lo deba recordar. Lo mismo durante un trauma, la persona cuando está sufriendo el trauma muchos detalles no los recuerda, eso es muy común, digamos que no recuerde la cara del agresor, por ejemplo, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, durante los brotes, sí, la persona recuerda, en ese caso hay que revisar el diagnóstico, ¿no? Que no es una esquizofrenia a veces, y durante los estados delirantes que son típicos de las intoxicaciones o de los estados, digamos, de delirium, ¿no? Donde la persona puede tener infecciones y estar afectado su estado mental, no recuerda absolutamente nada de lo que le pasa y eso asusta mucho a la persona, ¿no? Porque los demás, los parientes le dicen, mira, decías que estabas en tal lugar y en realidad no estabas en tal lugar. Y la persona no lo recuerda cuando pasó por ese estado delirante. Y a veces cuando se cura, porque los estados deliroides y delirium se curan, por cuando se cura la causa, digamos, no se acuerdan de lo que pasó. Bueno, Rodrigo pregunta, si no acordarte lo que ibas a hacer hace 5 minutos. O sea, por ejemplo, que hacemos algo, digo, me dirijo a otra habitación a hacer tal cosa y no me acuerdo. Eso es muy común cuando uno no presta atención. Eso es así porque está como enchufado con otra cosa, digamos, hablando, ¿no? Coloquialmente. Y después, a lo mejor, se recupera la información. Cuando normalmente puede llegar a recuperarse la información de lo que uno iba a hacer o lo que uno escuchó y no recuerda, generalmente puede recuperarse. Si el estado es muy grave, en un Alzheimer seguramente no, porque no se recupera la memoria ultra corta, porque está afectada, como dijimos, la hormona acetilcolina, no hay atención, está afectada la atención. Bueno, María pregunta si es genética la pérdida de la memoria. No, es una parte nomás. O sea, no todas las personas que en su familia han padecido, no sé, Alzheimer o trastornos de la memoria circulatorios, otro tipo de demencias, no todas lo van a heredar. Va a haber un porcentaje y va a ser multicausal, como muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas son multicausales. Pero si uno tiene un pariente que tiene Alzheimer, seguramente deba revisar eso para saber si lo va a tener después, ¿no? O sea, los primeros signos que pueda llegar a tener. En centros especializados se hacen estudios genéticos, no en todos lados. Patricia pregunta, ¿qué pasa si un docente o alguien que está frente a alumnos sufre algunos olvidos involuntarios o blancos, como que se le pone la mente en blanco? ¿Tiene que ver con trastornos de la memoria? Bueno, en principio tiene que ver con como la fluencia verbal, ¿no? Es una parte de lo que tendríamos que tener en cuenta en este caso, porque la frase, uno para completarla debe recordar todas las palabras en el orden y digamos, con la forma que debe tener la frase. Si uno es interceptado, que eso hay formas de estudiarlo, ¿no? La interceptación durante el hablar. Si uno es interceptado por algo, por ejemplo, que un alumno haga algo, no sé, no se me ocurre, pero se me ocurren varias cosas, pero mejor ni pensarlas. Entonces uno se distrae con algo
y bueno, pierde el hilo de la frase o pierde lo que iba a decir, ¿no? Las palabras correctas. Y si se le forma una laguna, sí, por falta de atención podría ser. Sí tiene que ver el estrés y la ansiedad sobre todo.